En la semana 14 se trató los temas sobre transformador y circuitos magnéticos. Antes, pues vamos a mencionar que hay materiales ferromagnéticos compuestos de hierro y sus aleaciones de cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales. Son los metales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y construcción de núcleos de los transformadores y máquinas eléctricas. La relación, se relacionan las propiedades de los materiales que son sigma, que representa la conductividad en las unidades de Siemens sobre metro, epsilon, permitividad en unidades de faradio y metro, newt, que representa la permeabilidad en unidades de Henry sobre metro. Estas propiedades nos permiten categorizar un medio físico desde un punto de vista eléctrico. La permeabilidad nos permite clasificar los materiales como diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Estos últimos tienen una permeabilidad alta, lo cual que son buenos conductores del campo o flujo magnético. Transformador. Elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal es igual a la que se obtiene a la salida. Sus componentes básicos son devanado primario, devanado secundario y el núcleo. Bobina primaria, encargada de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético. Núcleo del transformador, encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria. Bobina secundaria, encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida. El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador. Se aplica un voltaje de corriente alterna al devanado primario, lo que genera en este un campo magnético que se traslada a través del material ferromagnético al devanado secundario. Al ser un campo magnético variable, genera en el devanado secundario una fuerza electromotriz. Se habló también sobre la placa característica del transformador, en la cual podemos identificar sus, sus diferentes componentes para realizar su trabajo. Aparece primero una asignación que dice que es 3 fases, que se refiere a que el transformador está estructurado para trabajar en un sistema trifásico, es decir, 3 líneas de conexión más posiblemente un neutro. También se denomina en la placa característica los kVA o potencia nominal, que es la potencia en la que se encuentra diseñado el transformador para trabajar a plena carga. Sin embargo, es conveniente recordar que se recomienda operar los transformadores entre un 70 y un 80% de su capacidad nominal. También en la placa característica encontramos lo que es la frecuencia, que es la frecuencia por la cual está diseñado el equipo. Su operación óptima se realiza solamente a ese valor, ya sea 60 Hz o 50 Hz, dependiendo si es en Europa o es aquí en Colombia que se vaya a utilizar. Aparece el número de serie
Aparece la tensión nominal, que es el valor, que es el voltaje nominal de diseño del transformador. Podrás encontrar dos voltajes en una placa de datos, el voltaje de alta tensión y el voltaje de baja tensión. Si en baja tensión encuentras dos valores del tipo 220-127 o puede ser el tipo 13200, 7670. También encuentras la corriente nominal con la que podrás cargar el transformador. Tiene también una corriente de baja tensión y su corriente en el lado de alta tensión. También encontrarás la masa que se refiere, comúnmente al peso total del conjunto de transformador, es decir, una suma del peso del núcleo más las bobinas más el tanque, o sea, el transformador completamente. Hay un porcentaje de impedancia que es el porcentaje del transformador, es utilizado en cálculos de cortocircuito. Mientras más grande sea la impedancia, significa que las pérdidas de transformador serán mayores. También hay una asignación como elevación de temperatura, que es el valor de diseño de temperatura del transformador. Mientras este valor se encuentre dentro del dato específico del transformador, deberá operar normalmente dentro del ciclo de vida estándar. Hay otro datico que también se llama la altitud, que es la mayor altura en metros sobre el nivel del mar para el cual está diseñado el transformador. También aparece la cantidad de líquido aislante, que es el líquido, el aceite de transformador en el cual está sumergido el núcleo, la cantidad de galones. El tipo de refrigeración, que es el método en que se utiliza el transformador para mantener la temperatura dentro de sus límites permitidos. El OA es el tipo de enfriamiento más común, significa aceite enfriado por convención natural, es decir, por medio del aire circundante. O también se utilizan ventiladores para darle a esa temperatura adecuada. Aparece también otra designación que son las derivaciones. Se refiere a cambiar el TAT del transformador. Comúnmente se tiene 5 pasos y se encuentra instalado en el devanado de alta tensión. El número de pasos seleccionados define el voltaje que ha de recibir el transformador en el lado de alta tensión para tipo de conexiones que se tiene internamente el transformador. Aparece también la fecha de fabricación, que es en la fecha de manufactura del transformador, la norma de diseño que nos indica bajo cuáles especificaciones nacionales eh, este, o internacionales ha sido fabricado el transformador. Eficiencia, que es la cantidad de energía activa aprovechada en el transformador. Posterior a eso, pues se tomó otro tema que se estuvo hablando, que es sobre un circuito magnético. Un circuito magnético es un camino cerrado para llevar energía y flujos magnéticos, fabricado con materiales no lineales de alta permeabilidad y selecciones rectas uniformes. Además puede incluir entre hierros. También se tocó el tema sobre la reluctancia, representa la oposición del flujo magnético. Se relacionaron dos leyes de Kirchhoff magnéticas. La primera hace una aproximación ley de Gauss magnética, partiendo del hecho que el flujo únicamente es no nulo donde la superficie intersecta las ramas de un nodo. La segunda hace una aproximación a la ley de Ampère-Maxwell.